Vamos de inmediato a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la votación en particular del proyecto de ley que regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización según el boletín 13664-08. Por lo tanto, vamos a retomar y me parece que es importante iniciar, señor subsecretario, con lo que habíamos dejado pendiente, este trabajo que iban a hacer ustedes en conjunto con algunos de nuestros colegas diputados y nos van a hacer una propuesta. Tiene la palabra, subsecretario. Gracias, presidente. Efectivamente, quedamos en la indicación número 23, el artículo 13 fue aprobado, faltaría el artículo 14, y entiendo que hay una propuesta de parlamentarios de indicación. Intermedio, presidente. Efectivamente, el diputado Guigurem presentó una indicación al artículo 14. Lo paso a leer. Para los efectos de la ley, no se sancionará el transporte destinado a prácticas culturales propias de los pueblos indígenas realizado en vehículos menores. Esa es la indicación del diputado. Gracias, secretario. ¿Subsecretario, algún alcance al respecto o quiere agregar algo? Presidente, solamente señalar de que esta indicación tiene razón con que la ley se centra en la producción, transporte y comercialización sin consideración el uso final que se le dé a esta leña. En la práctica, presidente, es imposible trazar cada pedazo de leña y averiguar cuál es su destino final. Además que la aprobación del uso cultural de la leña para la práctica indígena es un punto menos que imposible. Imagínense el ejército de gente que vamos a necesitar para poder fiscalizar que eso ocurra así. Y por otro lado, presidente, también estaríamos, a mi juicio, generando un forado en la legislación. O sea, estaríamos legislando y haciendo la trampa al mismo tiempo, porque al final del día los agentes del mercado podrían declarar que la leña que llevan es para un uso de práctica cultural indígena y se saltarían todo el resguardo que establece la ley para probar que la leña esté seca y que no produzca contaminación. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que se está proponiendo aquí es que para el transporte de la leña, que vaya en vehículos menores, con cantidades que no sean relevantes, uno podría sí entender de que podría tratarse para un uso de esta naturaleza, de un uso de, como le han llamado, cultural de la leña para práctica indígena, y no comercializaciones mayores, que estamos hablando de otro tipo de materia, que sería absolutamente, iría en contra del espíritu de este mismo proyecto de ley. Entonces, por ello yo he generado esa indicación en que se establezca de que finalmente el transporte menor en vehículos menores no será, ¿no es cierto?, considerado, como aquí mismo dice, para leerlo textual, no será considerado transporte destinado a prácticas culturales propias de los pueblos indígenas, Gracias, diputado, por los detalles. Señor subsecretario, me parece que usted al respecto tiene su propuesta. Yo en primer lugar quisiera destacar lo aprobado en la votación de la semana pasada, que se aprobó un título nuevo, que es un título para el resguardo del uso consuetudinario de la leña, y lo que busca es que el uso de las prácticas tradicionales no sea sancionado y quede expresamente protegido también el uso para los pueblos originarios. Y la propuesta de redacción que señala el diputado, creemos que va en una línea apropiada, ya que lo que establece expresamente de que no existirá sanción para todos aquellos que transporten leña para usos de los pueblos originarios, para usos consuetudinarios de los pueblos originarios, estableciendo que este se realiza a través de vehículos menores. Por tanto, creemos que un resguardo con la línea puede proteger nuevamente el uso consuetudinario de la leña, poder proteger también los usos que tienen vinculación con las distintas festividades o con otro tipo de ceremoniales que utilicen los pueblos originarios, y una indicación que va en la línea correcta, ya que expresamente señala que el pueblo originario no puede ser sancionado por la utilización de la leña para estos fines. Gracias, subsecretario.
Sí, no, diputado Yunus. Bueno, coincidir, presidente, muchas gracias por darme la palabra, con lo que señala el Ejecutivo y también con la propuesta que hace de nueva reacción el diputado Iguren. Yo comparto esa propuesta, porque en el fondo recoge la idea que pone sobre la mesa la diputada Nullao, que es reconocer el uso de la leña para fines culturales. Pero sabemos que eso también podría ser utilizado con el pretexto de que es para fines culturales, pero obviamente para ser comercializado. Y eso se puede hacer obviamente únicamente en vehículos mayores. Entonces yo creo que el problema lo abordamos para que no sea mal usado esa posibilidad que existe para fines culturales, que sea transportado en vehículos menores, y de esa forma se está cumpliendo el objetivo que la leña puede ser trasladada para esos fines, pero no corremos el riesgo, presidente, estimados colegas, que se use ese pretexto para trasladar leña a mayor escala, y de paso también esto afecte a los nuevos pueblos originarios que pueden estar siendo cuestionados, que son cuando prestan o algún individuo se desaprovecha de esa posibilidad que solo tendrían ellos para ese fin. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, diputado Iguren. Presidente, un aspecto súper básico y que nosotros tal vez vemos cada vez en nuestras propias regiones. En Chile somos muy dados a exigir fiscalización, y está muy bien que así sea, la DGA, la DOH, la tanta, y nunca existen fiscalizadores. En Chile no existen fiscalizadores para nada. En la práctica la fiscalización nunca se cumple en Chile. Y yo creo que en este caso tendríamos que realmente necesitar un ejército de fiscalizadores, no por los pueblos originales, sino más bien por los comercializadores que podrían hacer de esta indicación un punto para poder saltarse los resguardos que la propia ley establece. Así que yo creo que tiene también un aspecto práctico que observar aquí en esta indicación. Bien, diputado Ilavaca. No solamente, presidente, poder pedir nuevamente la lectura del artículo para ver cómo está la indicación. Nada más. Gracias, diputado. Antes de aquello, el diputado Vidal está pidiendo la palabra. Diputado. Sí, presidente, muchas gracias. Quiero pedirle, para poder acompañar de mejor manera desde acá la votación, si nos pueden enviar nuevamente al WhatsApp el comparado con las indicaciones. De acuerdo, diputado. Lo vamos a hacer. En este instante también se le va a hacer llegar la indicación que está en debate. Sí, por favor. Intermedio, presidente. Diputado Laca, disculpe, ¿quiere que le demos lectura a la indicación? Ya, perfecto. Artículo 14. Para los efectos de la ley, no se sancionará el transporte destinado a prácticas culturales propias de los pueblos indígenas realizado en vehículos menores. Nos correspondería votar en este momento, ¿cierto?, esta indicación. Procedamos a la votación. Realizado en vehículos menores. Destinado a prácticas culturales propias de los pueblos indígenas, realizado en vehículos menores. ¿Algún comentario para proceder a la votación?
Sí, diputado, sí. Una precisión, tal vez preguntarle al Ejecutivo, los autores que entienden un poco por vehículo menor, porque yo entiendo que finalmente las prácticas justamente rituales son colectivas por su naturaleza. Vale decir, un vehículo menor cuando se está frente a una actividad, a mi juicio, no satisface justamente el estándar de la actividad. Aparte, esta protección no establece una suerte de privilegio respecto de personas provenientes de pueblos originarios, sino que es para una práctica, en este caso, asociada a su cultura. Y por eso digo que tal vez la distinción vehículo mayor o menor, a mi juicio, no abunda o enriquece o potencia el artículo, porque como digo, generalmente las festividades va mucha gente y se me ocurre que si tengo que transportar leña, no lo voy a hacer en un vehículo menor. Eso es. Gracias, diputado. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es la propia ley, en los artículos anteriores, que señala también qué es lo que entendemos por la distinta distinción de los vehículos y da una remisión al reglamento. En este caso, de las conversaciones que se sostuvieron, los vehículos menores incorporan, los vehículos particulares evidentemente, incorporan las camionetas también, e incorporan vehículos también que sirven para el transporte de leña u otro tipo de productos, sin entrar en la categoría ya de vehículos mayores que serían los camiones, pero es un reglamento que la propia ley establece en la que tendrá que hacer la distinción particular cuál es, pero sin duda caben las camionetas también y vehículos medianos también de vehículos de camioneta hacia vehículos particulares también cabrían dentro de esta propia categoría. Gracias, secretario. Enseguida, antes de la palabra, claro, uno se podría colocar también la figura, no sé, de un vehículo de alto tonelaje que vaya visitando lugares y entregando una determinada cantidad de leña. Desconozco cómo es la realidad ya, pero podría ocurrir que entregándole a las familias para actividades de orden cultural. Entonces quizás por ahí aparece un poco, ¿cierto?, esta confusión, diría yo, o que bien podría llevar algún tipo de desvirtuar el concepto, porque claro, hablamos de vehículo menor y uno se imagina la camioneta, como usted lo señala, no es una carreta, un auto, pero eventualmente, si son varias familias, varias localidades, podría ocurrir que hubiese un camión de alto tonelaje y fuese distribuyendo, repartiendo leña. Se puede dar también esa figura. El diputado... Sí, presidente, yo voy a defender la indicación que presenta la diputada Nullado, y no comparto esta diferenciación que se hace respecto a vehículos menores. Y usted ha puesto un ejemplo de cómo se puede desarrollar el transporte de una cantidad superior de leña, pero yo pongo otro ejemplo, por ejemplo, un huetipanto. Vamos a desarrollar un huetipanto. Huetipanto se reúne una cantidad importante de comunidades alrededor de 24 horas a celebrar la llegada del nuevo año. Y en esa actividad, tenga la seguridad que la leña que se utiliza para desarrollar todas las actividades no va a ser una camionetita, no va a ser que llegue en un vehículo más grande, o algún tragún, algún evento tradicional, y aquí el acento está dado en la práctica cultural de los pueblos indígenas, no es otra, ¿ya? Entonces, el ponerle cortapisa a la práctica cultural propia de los pueblos indígenas y poniéndole restricciones a esa actividad en particular, yo creo que no corresponde. Yo en lo particular voy a defender la indicación de la diputada Nullado y por consiguiente rechazaré la indicación que se está intentando arreglar claramente el texto del diputado Guillermo. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Vaca. El diputado Gaona tiene la palabra. Presidente, tratando un poco de compatibilizar lo que señala el diputado de la Vaca con la propuesta de modificación que propone el diputado Guiguren, yo tengo la impresión, corríjame usted, diputado de la Vaca, si estoy equivocado, no soy de la zona sur y en la zona norte, como usted sabrá, diputado, no hacemos cosas con leña, digamos, en grandes cantidades, digamos, otro tipo de actividades culturales y ancestrales que se realizan por los pueblos originarios de nuestro norte de Chile. Por lo tanto, también me perdonan si puedo cometer algún error en ese aspecto, digamos, pero a mí me parece que no deben ser frecuentes ni desordenadas en el tiempo de estas actividades. Por lo tanto, estas actividades son actividades puntuales que se realizan en determinados momentos y quizás
se podría generar una indicación que permita incorporar esto de salvaguardar de que efectivamente sean vehículos menores para que no caer en que se utilicen actividades culturales para poder esconder otro tipo de actividad. Y desde esa perspectiva, quizás sujetar esto a ciertos controles o autorizaciones o comunicaciones para que se haga. Yo creo que, no sé cómo se podrá redactar eso en la legislación, pero para tener la certeza que efectivamente se está tratando de un camión que empieza a distribuir en distintas localidades para este tipo de actividad. Yo imagino que la conmemoración del Año Nuevo Indígena es una vez al año, y por tanto uno podría acotar esta especie de transporte de leña sin ningún tipo de control y certificación para ese tipo de actividades, en ese tipo de periodo, y no dejarlo tan general y tan abierto como para que sea en cualquier momento. Una especie de salvoconducto, algo que permita, digamos, tener de tal manera que no estemos permanentemente transportando por los territorios leña húmeda, contaminante, en fin, todo eso que un poco trata de regular esta ley. No sé si se podrá hacer algo, si podrá llegar a alguna redacción que nos permita tener una especie de cierta certeza previa de que el tipo de actividad es cultural y no comercial. Gracias, diputado Gaona. Me parece que usted, respecto a esta misma, no habían tenido la posibilidad de lo conversó, diputado Vilada, que lo asoció su secretario. Bueno, en realidad, presidente, y discúlpeme la franqueza, y yo entiendo la correcto trabajo o tratamiento, intención del diputado Gaona, iba a decir senador Gaona, pero se me fue. Y creo que está bien, pero el establecer algún tipo de salvoconducto a nuestras comunidades originarias para el desarrollo de una actividad cultural, discúlpeme, atenta contra la idiosincrasia propia, no solamente de ellos, yo creo que cualquiera de nosotros que no diga, sabe que para usted, para realizar su actividad religiosa, nos tiene que pedir un salvoconducto, es eso. Y yo comparto con usted en orden a que no es que las actividades o las prácticas culturales propias de los pueblos indígenas se desarrolle todos los meses o frecuentemente. Son actividades súper puntuales. Claro, el Huetipanto lo pongo como ejemplo porque es la gran celebración de nuestro pueblo originario. Pero cuando se desarrolla un tragún, que es un encuentro de diferentes comunidades, también son eventos que no tienen fecha cierta y se desarrollan en cualquier momento. Tampoco son todas las semanas, digamos las cosas como son, y cada pueblo originario desarrolla estos encuentros permanentemente. Si yo creo que el tema está dado correctamente por la misma propuesta, son prácticas culturales pueblas de los pueblos indígenas. No es que salgan los pueblos a repartir leña, sino que son para este único y específico fin. Tiene apellido. Entonces, sí, claro, son fiscalizados, la prueba tiene que demostrar, oye, qué práctica cultural propia de los pueblos se está desarrollando. Si, tampoco se abren tremendos jurados. Yo quiero también circunscribirlo porque te insisto, está súper acotado respecto a la actividad, práctica cultural propia de los pueblos indígenas y los que somos del sur de Chile, o señor presidente, usted que participa también de una cultura, entenderá de que las prácticas culturales propias son absolutamente acotadas. Diputado Igor. Gracias, presidente. Bueno, aclarar primero, por su intermedio, el diputado de la ACA, el que yo haya mencionado en la palabra salvoconducto, obviamente era un ejemplo de decir cómo operaría esto en otras circunstancias. Entiendo que es totalmente diferente cuando estamos involucrando un acto cultural, en fin, propio de los pueblos originarios. El problema es, creo que se presenta claramente aquí, es que se puede, digamos las cosas como son, se puede prestar para algo que no esté en regla. Entendemos que hay eventos durante el año que todos conocemos, el Huitipantu y otros eventos propios de los pueblos originarios de nuestra zona, en que efectivamente son bien puntuales, ¿no? Pero eso no está definido acá, entonces quizás ahí se puede abarcar o precisar un poco más qué se entiende por un acto cultural. Y normalmente, yo no he participado en muchas actividades de ese tipo, pero sí he participado en algunas. Tampoco son grandes cantidades de leña que se ocupan para el evento de
una noche o 2 noches, en fin, que toman a veces estos encuentros. Y por lo demás, también la posibilidad siempre existe en que estas comunidades lleven sus materias primas, en este caso la leña, en conjunto, y muchas veces llegan de distintas partes, en distintas camionetas, en fin, pero no en grandes camiones o no un camión de frentón de carga para esta actividad. Entonces a mí me complica que esto se preste para ser ilícito, diputado de la ACA, por su intermedio, presidente, y vayamos en contra de lo que percibimos nosotros, que esta actividad, que hoy en día no está regulada, y que claramente eso afecta a la salud de los vecinos de comunas saturadas, se puede prestar para esto. Y de paso se manche también una actividad propia de los pueblos originarios, donde necesitan para sus actos culturales este insumo. Pero me gustaría una propuesta quizás intermedia que pueda hacernos el diputado Ilavaca, o podemos trabajarlo un poco más, para dejar esto más acotado a la actividad cultural. Muchas gracias. Si me permite, en vez del secretario me estaba cerrando pidiendo la palabra. Diputado Acaba. A mí me surge la pregunta, el transporte en cantidad importante de leña húmeda, no certificada, altamente contaminante, ¿se justifica para el desarrollo de actividades culturales de los pueblos originarios? Y ese uso de leña que efectivamente va a afectar a las propias comunidades, ¿se justifica? Mi pregunta es esa, es decir, vamos a permitir entonces que las actividades culturales de nuestros pueblos originarios, el transporte de leña húmeda y altamente contaminante y que se use así, que va a afectar a la salud de las personas, ni siquiera los convenios de la OIT permiten la afectación de la salud de las personas, sean pueblos originarios o no originarios. Entonces, esa es mi inquietud. Entonces, por eso uno puede convenir de que el transporte en vehículos menores, que acaba de señalar en la indicación del diputado Iguren, efectivamente puede salvaguardar de que eso no sea un efecto importante. Pero el traslado de grandes cantidades de leña no certificada, húmeda, altamente contaminante, ¿se justifica para que se realicen actividades culturales de los pueblos originarios? Esa es mi pregunta. Los intermedios al diputado de la Vaca. Gracias. Sí, estamos buscando. Sí. Y si a lo mejor aún está todavía cierto el momento para verlo luego, quizá avanzar en algunas otras indicaciones, porque parece que todavía no vamos en este instante, sí. El secretario. Si les parece una propuesta que podemos trabajar en los próximos minutos, si es que hace sentido, es una indicación que recoja, creo que estamos todos de acuerdo que respecto de las prácticas culturales propiamente tal, tiene que existir un resguardo, porque no existe sanción para el uso de la leña en las prácticas culturales propiamente tal, y nuestro problema no es con las prácticas culturales ni con los pueblos originarios, sino que con aquellas personas que, haciendo uso de esta atribución, podría hacer un mal uso y podría llevar leña en cantidades que no son para prácticas de cultura de los pueblos originarios. La forma de poder transportar esto, hay un reglamento que establece la propia ley. Uno podría hacer una remisión de que la forma en que va a ser transportada la leña para estas prácticas culturales quede remitida al reglamento, pero que se haga a través de un proceso participativo, la forma en la cual se tiene que establecer el trabajo en el reglamento para que considere todas las visiones y quede bastante aunado. Si creo que va bueno en la línea, podríamos redactar junto a la indicación, cómo avanzar y más adelante seguir. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, avancemos con la siguiente indicación. Sí, por favor, Cristina. Gracias, presidente. La próxima indicación de la diputada señora Nullado, que propone incorporar una norma transitoria, propongo que se vote antes de votar las indicaciones del Ejecutivo respecto de transitoriedad, que es una norma incompatible con las del Ejecutivo. Entonces pasaríamos a la indicación número 25. El Ejecutivo propone incorporar el siguiente título cuarto nuevo del siguiente tenor.
Título cuarto del Plan de Modernización del Mercado de los Biocombustibles Sólidos. Artículo 15. Cada 5 años, el Ministerio, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, las instituciones y organismos que tengan competencia normativa de fiscalización o ejecución en materias que inciden en el mercado de biocombustibles sólidos, elaborará un plan nacional para la modernización del mercado de los biocombustibles sólidos, el que deberá comprender al menos las siguientes materias: planes de acompañamiento a los pequeños productores y asociatividad entre estos, fomento de la certificación de los centros de procesamiento de biomasa y de la inscripción de los centros de procesamiento de biomasa y comercializadores, coordinación entre los programas de reacondicionamiento térmico de viviendas, recambio de artefactos residenciales e institucionales, las medidas atingentes a calefacción contempladas en los planes de prevención y o descontaminación atmosférica y otras políticas públicas relacionadas con la comercialización, la información y estadísticas relativas a esta, y el uso de biocombustibles sólidos, metas y objetivos a nivel nacional, regional o local, considerando plazos y gradualidad en su cumplimiento. El Ministerio deberá abrir un proceso de participación ciudadana en el que se podrá inscribir toda persona natural o jurídica con interés en participar de la elaboración del Plan Nacional. El reglamento determinará la forma y plazos en que deberá desarrollarse el proceso de participación ciudadana y su metodología se regirá de acuerdo a las normas que al efecto haya dictado el Ministerio de conformidad a lo señalado en los artículos 69 y siguientes de la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1-19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Un decreto supremo del Ministerio de Energía bajo la fórmula por orden del Presidente de la República establecerá el Plan Nacional de Modernización del Mercado de Biocombustibles Sólidos. Corresponde, si no hay algún comentario, corresponde que sometamos a votación este artículo. Bien, ahora, así es. Diputado Castro, ¿cómo vota? Bueno. Diputado Ilavaca. A favor. Diputado Durán. Don Jorge. Al final. Ya. Diputado Guiguren. A favor. Diputado Gaona. A favor. Gracias. Diputada Hernando. Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Masferrer. A favor. Hago presente que el diputado Noman está pareado con el diputado Santana. Diputado Silver. Yo me abstengo, presidente, de este artículo en particular. Quiero fundamentar un poco mi voto. Obviamente entiendo la política energética que lleva adelante nuestro país, pero en el mundo, y uno ve el programa de generación eléctrica de Alemania, por ejemplo, la energía nuclear justamente va en retroceso y no creo que debiera incorporarse como política pública desde el punto de vista de la generación energética a la energía nuclear. Y por esas razones yo obviamente me abstengo. En Europa y en el mundo va en retroceso este mecanismo de generación energética y, como digo, el que se incorpora en el plan creo que de alguna manera contamina cuál debe ser el proyecto país que del Ministerio de Energía debemos propiciar. Gracias. Diputado Vidal, ¿cómo vota? A favor. Perfecto. Diputado Durán, ¿cómo vota? A favor. Finalmente, presidente. A favor. Se aprueba la indicación del Ejecutivo, 9 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. Gracias, Celeste. Vamos al siguiente. El Ejecutivo propone incorporar el siguiente título quinto nuevo del siguiente tenor. Título quinto, modificaciones a otros cuerpos legales. Son una serie de modificaciones a textos legales vigentes. Podemos votarnos en conjunto. Si le parece, se podrían votar todas las modificaciones.
no hay ningún inconveniente, lo hacemos. Diputado Castro, no. Diputado Ilavaca. A favor. Gracias. Diputado Durán. A favor. Gracias. Diputado Guiguren. A favor. Gracias. Diputado Gaona. A favor. Diputado Hernando. A favor. Diputado Jürgensen. A favor. Gracias. Diputado Maferrer. Tiene que... A favor. Gracias. Diputado Silver. Diputado Vidal. A favor. ¿Y el presidente? A favor. Apruebo 10 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Página 24 del comparado. Sí, acá nos corresponde votar, como lo anticipé, primero la indicación de la diputada Nullao, está en la página 2 del comparado, por versar sobre en la misma materia, disposiciones transitorias. Tenemos que poner en votación el artículo 15 de la diputada Nullao, del siguiente tenor: la entrada en vigor de la ley se hará luego de 4 años desde su publicación en el Diario Oficial. Diputado Villar. Sí, en esta indicación en particular no puedo no señalar algo. En definitiva, lo que buscamos es regular el mercado de la leña y regular un poco los altos niveles de contaminación que hoy día existen en el sur de Chile, buscando no la prohibición de la leña, sino que la regulación del uso en términos de biocombustible. Y lo que necesitamos es descontaminar nuestro sur. Necesitamos descontaminar las ciudades del sur de Chile que hoy día viven un proceso de contaminación altísimo. La contaminación que existe en las principales capitales regionales en particular y las demás comunas es de tal nivel y tal nivel de preocupación, producto de la leña húmeda que se quema con altos niveles de PM10 y PM2,5, y creo que extender un periodo de vacancia de 4 años es absolutamente excesivo, presidente. Gracias, diputado Vilavaca. Diputado Jürgensen. Gracias, presidente. Bueno, yo coincido con el análisis que hace el diputado Vilavaca. Aquí hay zonas saturadas que necesitan cuanto antes que esta norma comience a regir. Y la posición más clara al respecto es la que nos hizo aquí el profesor Chapacase, que son en la zona saturada miles de compatriotas que adelantan, se les adelanta la enfermedad, se acelera una enfermedad, un proceso respiratorio a raíz de la contaminación del aire. Por lo tanto, yo pienso que aquí el proyecto recoge la gradualidad que se pide para otras comunas o localidades que no son saturadas, donde entrar en vigencia en un tiempo más, pero para las zonas saturadas, claramente esto debe correr cuanto antes. Muchas gracias. Por lo tanto, yo estoy en contra de la indicación de la diputada Millán. ¿Se entiende? ¿Diputado Silva? No. ¿Ejecutivo? No. ¿Me permiten, presidente, puedo explicar cómo es la transitoriedad que tiene la indicación, la indicación sustitutiva presentada? Establece la transitoriedad en 3 bloques distintos. En primer lugar, la ley establece un plazo de 10 meses para dictar el reglamento. Y es un trabajo, recordemos que hay trabajos participativos que son bien extensos, por eso se requiere un plazo más extenso del que quisiéramos para poder implementarla. Se establece un plazo de 10 meses para la dictación del reglamento, y posteriormente hay 3 bloques distintos. El primer bloque es 1 año desde la vigencia del reglamento, es decir, aproximadamente 1 año y 10 meses, y esto coincide con las zonas que son más saturadas. Podemos dar el listado de las regiones, está en el artículo 3 transitorio. El segundo bloque entra a los 3 años de dictado del reglamento, que es aquellas regiones que están en zonas declaradas saturadas o latentes por material particulado fino respirable MP2.5, que son principalmente la región de O'Higgins y el Maule. Y el tercer tramo
es aquellas zonas que no están comprendidas en los literales anteriores, es decir, que no sean zonas declaradas saturadas o latentes, y las que no están en el literal B, y hay un plazo de 5 años, de una gradualidad en 3 bloques distintos desde la dictación del reglamento. Y creemos que es más apropiado, que permite ir creando los incentivos, atacando en primer lugar aquellas zonas donde hay mayor contaminación y dando espacios para la adecuación posterior en la otra zona. De acuerdo, gracias, subsecretario. No sé, vamos a la votación. Pues vamos a votar la indicación de la diputada Nullado. Diputado Castro, ¿no está? Diputado Ilavaca. Iba a proponer otra forma de votación. ¿Por qué no votamos mejor la indicación del Ejecutivo y se cae inmediatamente la indicación de la diputada Nullado? Sí, Perfecto. ¿Sí? Ya en la oreja. ¿Hay lectura? Sí. Ya. Vamos a votar el artículo primero. Dentro del plazo de 10 meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se deberá dictar el reglamento que establezca las disposiciones necesarias para su ejecución. ¿Votamos sobre el segundo, no? Sí, Artículo segundo. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá establecer los requisitos que deberán cumplir los organismos de certificación conforme al artículo 3º, número 14, párrafo 3 de la ley número 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley. Bien. Votemos. Podríamos sacar también toda la indicación del Ejecutivo después de la indicación de ustedes, ¿me parece? ¿Sí? ¿No hay inconveniente? Ya. Artículo 3º de la indicación del Ejecutivo. Esta ley entrará en vigencia conforme a lo dispuesto en los siguientes literales. A. En aquellas comunas en que existan zonas declaradas saturadas o latentes por material particulado fino respirable, MP 2,5, y que pertenezcan a las regiones de Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, transcurrido un año desde la entrada en vigencia del reglamento señalado en el artículo primero transitorio. B. En aquellas comunas en que existan zonas declaradas saturadas o latentes por material particulado fino respirable, MP 2,5, y que pertenezcan a las regiones del Libertador General Bernardo Higgins y Maule, transcurridos 3 años desde la entrada en vigencia del reglamento señalado en el artículo primero transitorio. C. En aquellas zonas no comprendidas en los literales A y B anteriores, transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia del reglamento señalado en el artículo primero transitorio. Artículo 4. El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía. En los años siguientes se estará a lo que considera la ley de presupuestos respectiva. Procedamos. Ajá. Diputado Ilavaca. A favor. Gracias. Diputado Durán. Diputado Durán, ¿cómo vota? Está con los... Diputado Guigura, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Diputado Gaona. A favor. Diputada Hernando, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Diputado Jürgensen. A favor. Gracias. Diputado Masferrer. A favor. Gracias. Diputado Silver. Gracias. Diputado Vidal. A favor. Gracias. Y presidente. A favor de... Se aprueba por 9 votos a favor, no hay votos en contra, ni abstenciones. Y corresponde la indicación número 29, presentada por los diputados Ilavaca y Jürgensen, que propone el siguiente artículo transitorio. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en esta ley, para los actores del mercado de biocombustibles sólidos, para los pequeños centros de procesamiento de biomasa, la obligación de certificación será exigible 24 meses después que a los demás centros de procesamiento de su comuna. Diputado Ilavaca. A favor. Gracias. Diputado Durán. Diputado Guiguren. A favor. Gracias. Diputado Gaona.
A favor. Gracias, diputada Hernando. Diputada Hernando. Diputada Hernando. Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Masferrer. A favor. Diputado Silver. Diputado Vidal. A favor. Presidente. A favor. Diputado Durán. Sí, a favor. Ok, gracias. Se aprueba por 10 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Entonces estamos por rechazar la indicación de la diputada Nullado respecto a la transitoriedad de manera reglamentaria, por ser incompatible, exactamente. Y nos quedaría solo pendiente. Sí. ¿Se llegó a algún acuerdo de reacción, señor secretario? Que quedaría en estos términos. El transporte destinado a prácticas culturales propias de los pueblos indígenas no será sancionado. Este se regulará en el reglamento conforme al proceso participativo establecido en el inciso segundo del artículo 3 de la presente ley. Sí, de acuerdo. Bueno. Suscrito por todos los... Vamos a tomar la votación. En este pacto sí que ya está de acuerdo. Diputado Castro no está. Diputado Ilavaca. A favor. Diputado Durán. Al final. Okay. Diputado Guiguren. A favor. Gracias. Diputado Gaona. A favor. Gracias. Diputado Hernando. A favor. Gracias. Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Masferrer. A favor. Gracias. Diputado Silver. Gracias. Diputado Vidal. A favor. El diputado Durán. A favor. Gracias. ¿Y presidenta cómo está? A favor. Se aprueba por 10 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Con esto se hace el proyecto. Muy bien. Responde designar diputado informado. Me parece que algunos de los diputados que han patrocinado y que han participado más activamente en... ¿Sí? Sí. No, por eso digo, cualquiera de los diputados que han sido controlados, tanto de Yurce como el diputado de la ACA, cualquiera de ellos, sí. Mire. Gracias, diputado. Diputado Yurce se propone al diputado de la vaca, seguramente. Se va a matar. Ahí, por unanimidad, entonces, el diputado de la vaca da cuenta de este proyecto. ¿Cierto? Señor subsecretario, por favor. Brevemente yo quisiera agradecer y celebrar la forma en que fue trabajado este proyecto de ley con los equipos técnicos de los grupos parlamentarios. Es una moción parlamentaria que fue, creemos, enriquecida por el trabajo conjunto con el Ejecutivo, y creemos que es muy importante poder avanzar en esta regulación para poder avanzar también en la descontaminación, tener una mejor calidad de biocombustible, ayudar a los productores y en definitiva poder tener una mejor calidad de aire también en la zona centro-sur de nuestro país. Así que nuevamente agradecer la transversalidad del proyecto y el trabajo llevado a cabo para poder avanzar en su aprobación en la comisión. Nos tomamos algunas semanas, pero fue un buen trabajo que creemos que esperamos que prontamente también pueda ser ley. Muchas gracias. Gracias a usted, secretario. Gracias a los diputados por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.